Income Shares le ofrece el primer análisis. 7:38 de la mañana y es momento de mirar a los mercados para intentar entender cómo están reaccionando a todos estos acontecimientos, sobre todo con el foco puesto en Oriente Medio, tras esa decisión de Donald Trump de retrasar 2 semanas su decisión sobre si va a intervenir activamente en Irán y el miedo a que ese conflicto pueda aumentar los precios, pueda aumentar la inflación. Ignacio Baqueano, Country Manager en Iberia del Berenberg Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días. Hola Rubén, muy buenos días. ¿Cómo están digiriendo los mercados esa tensión en Oriente Medio, esa situación? ¿Qué señales están enviando, sobre todo los activos refugio? Bueno, pues realmente como el conflicto se inició en la madrugada del viernes pasado, es decir, hace una semana, te diría que ha sido más bien como una semana de espera, y eso que el conflicto bélico se ha ido extendiendo y ampliando. Y realmente los activos están prácticamente igual que la semana pasada, un poco por debajo está el S&P 500, pero por ejemplo petróleo está a los mismos niveles de $77, que subió justo ese viernes de madrugada. El oro está un poco por debajo, un poco de espera el mercado y esos activos refugio. Miramos también al precio del petróleo, Ignacio. ¿Cómo entiendes el comportamiento que nos ha dejado, las señales que nos haya dejado esta semana el precio del petróleo? No sé si está esperando para ver si hay un conflicto mayor, si no cree que eso vaya a pasar, si no hay margen para una subida brusca. Está la OPEP también por detrás por si hiciera falta. ¿Cómo estás viendo el precio del petróleo? Sí, esos $77. Es curioso también ver la evolución del precio del petróleo, porque en enero de 2025, es decir, de este año, estaba en $82 y en julio del 2024 estaba en $86. Estamos un poco por debajo de esos niveles, pero como habíamos visto este año, 65 o $66 para el Brent, como que esa subida ha pillado un poco al mercado a contrapié. Sí que creo que es un motivo más de incertidumbre y que va a ser un motivo más de incertidumbre en el mercado, en precios, en inflación, en la Fed, y obviamente como que estamos en espera. El 20% del petróleo mundial se mueve a través del estrecho Hormuz. Irán está justo ahí y realmente podría ser un efecto muy grave si la escalada bélica implica el ataque a barcos petroleros en esa zona. Hoy tenemos al precio del petróleo con comportamiento dispar. Tenemos al Brent bajando algo más de un 2%, subidas en torno al 0,3% para el futuro del West Texas. Sobre eso que comentabas de la inflación, no sé si está el miedo ahí, de que podamos volver a ver una nueva ola de presión inflacionaria si el crudo sube, si el crudo se dispara, si la energía escala por ese aumento de la tensión en Oriente Medio. Sí, porque al final la energía es componente fundamental en esa inflación, y subidas en precios de energía al final se trasladan a los precios absolutamente de todo. Por tanto, si los precios siguieran en estos niveles o todavía más arriba, sería un motivo más de incertidumbre y de problema a nivel de esos precios, ya que si el mercado y la Fed están mirando absolutamente con lupa el tema de los aranceles y esa incertidumbre que puedan crear esos aranceles, ahora el tema energético es otro tema más sobre la mesa y obviamente se va a notar en los meses futuros. Hoy preocupa en Japón, y lo estamos viendo en los bonos, ¿no? El comportamiento de los bonos japoneses bajo presión después de ese dato de IPC que hemos conocido allí en Japón esta madrugada, con esa subida de la inflación subyacente hasta su nivel más alto, Ignacio, en 2 años. Sí, así es, y Japón, precisamente hablando de este problema energético, al cerrar la mayoría de sus centrales nucleares después del accidente de Fukushima, realmente con solo 14 reactores nucleares ahora mismo en funcionamiento, depende mucho del gas natural. Me preguntabas por precio de petróleo, pero el gas natural ha sido casi la subida mayor de esta semana, que ha subido un 11% los precios, pero prácticamente desde el año pasado se han doblado. Estamos a $4 el gas natural en el futuro de Estados Unidos, de Nueva York, y realmente eso todavía se va a trasladar más en la economía japonesa, pero como decía, a nivel de toda la economía mundial. La inflación que preocupa en Japón, que preocupa también, Ignacio, en Europa. Ayer veíamos al Banco de Inglaterra pronunciarse, no mover ficha, dejar los tipos de interés sin cambios por esas presiones inflacionarias, decía Bailey. ¿Preocupa la inflación en Estados Unidos? No sé con qué mensaje te quedas de lo que decía Jerome Powell después de la reunión de la Fed esta semana. Pues la reunión de la Fed, que todos sabíamos que no iba a tocar tipos, yo creo que la clave era
que se hacía el dot plot, que es un poco el mapa de expectativas. Aunque solo votan 12 miembros el nivel de los tipos de interés, son 19 miembros los que opinan sobre ese mapa, digamos, de expectativas de la Fed, y es verdad que la media sigue en 2 bajadas de tipos para este año, pero había subido el número de miembros que pensaban que solo nos quedaríamos en una bajada de tipos. Y eso es interesante porque ahí los 19 miembros opinan, digamos, de manera que no tienen que dar su nombre y que no tienen que decir que votan, pero sí que muestran sus expectativas de esa bajada de tipos, con lo cual como que añadía un poco de incertidumbre. Y Powell realmente me quedo con sus palabras de decir debemos ser humildes y esperar a todos los datos o a los datos venideros y cómo puedan representar la subida de los aranceles en inflación en Estados Unidos. Y como esa negociación de los aranceles está llevando ya no semanas sino meses, como que es a ver cuánto tiempo hay que esperar para que se cierren esos acuerdos y ver realmente si se nota en la inflación. ¿Va a poder mantener Powell ese mensaje en el tiempo? Ese discurso de vamos a seguir esperando, no solo por la presión de Trump, que cada vez es mayor, le llegaba a insultar incluso esta semana al presidente de la Reserva Federal, sino por los datos que no sé si terminan, Ignacio, no terminan de mostrarnos que la inflación está controlada. Yo creo que él sí mostró confianza en eso, es decir, en que la economía americana está resistiendo muy bien y que el desempleo seguimos en la tasa del 4,2% y que sigue fuerte, pero sí que es verdad que decía que la espera al final tienen que ser humildes, tienen que ser mirar dato a dato cómo van saliendo. Es cierto que la presión de Trump siempre está ahí, justamente lo que comentabas después de la última reunión de la Fed, pues le llamó tonto, le llamó lento, sí. Otra vez más, y esa independencia de Powell veremos cuánto tiempo pueda mantenerla. Cada vez ya está más cerca ese mayo de 2026 y pensando más en el próximo presidente de la Fed, si va a ser más, digamos, benigno o hacer más caso a lo que pueda opinar Trump. Le tiene puesta la fecha de caducidad, ¿eh? Lo conoce perfectamente Trump, esos 9 meses, es como el yogur que sacas de la nevera y le miras a ver cuánto le queda, pues de caducidad. Pues Trump con Powell va haciendo eso cada semana. Una cosa más, rápidamente, mirando la semana que viene, ¿qué referencias hay que tener en cuenta y a qué activos vas a vigilar, Ignacio? ¿Qué va a pasar con el oro? ¿Cuánto tenemos que vigilar el tema de la deuda, de los bonos en Estados Unidos, la bolsa? Cuéntanos. Yo creo que estas tensiones geopolíticas entre Irán e Israel van a seguir marcando la agenda, pero sí te diría que empiezan a publicar compañías interesantes como FedEx, que marca mucho, digamos, el pulso de la economía mundial y de Estados Unidos. También Carnival saldrá, Nike, es decir, resultados interesantes, pero también saldrá el dato del PCE, del índice de gasto de consumo personal, muy relevante para la Fed, para ver cómo va bajando esa inflación en Estados Unidos. Estábamos en un 2,8% en diciembre del 24, ahora estamos en 2,5% en la cifra de abril, veremos qué da mayo. Así que otra semana interesante y ver esos activos refugios cómo se comportan. Aquí lo contaremos. Hasta el viernes que viene. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia del Everest. Buen viernes, buen negocio. Gracias, como siempre. Buen viernes, buen fin de semana, Rubén. Muchas gracias. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis.